Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Todo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios le bendiga, muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos, oyentes y los que nos ven también a través del Facebook, a través de YouTube también. Dios le bendiga en esta tarde, una preciosa tarde que estamos teniendo aquí en la ciudad de Monte Quemado. Amén. Vamos a hacerlo como lo hacemos siempre. Estamos siempre enviándole las mejores noticias desde el cielo, y entendemos que este es el tiempo para que nos levantemos y miremos a Dios. Mire lo que dice la palabra. Quiero compartir esta palabra con todos. Dice Jueces capítulo 6 y dice: los hijos de Israel volvieron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas,
Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel ya había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían el fruto de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, bueyes ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta, ellos y sus camellos, y eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un profeta y le dijo así diréis, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, vamos a ver un poco de historia, y os libré de mano de los egipcios y de las manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Ebesierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esta historia en estos días está volviendo a suceder. Ciertamente en ese entonces era una guerra física, donde había alguien que cosechaba y alguien que robaba. Había alguien que emprendía y había alguien que se lo sacaba. Más o menos como nos sucede hoy en día, como con alguien compra una moto y viene el ladrón y se lo lleva. Y como alguien que va a reclamar porque el ladrón lo lleva y nunca aparece esa moto, más o menos lo mismo sucedía en ese entonces. Pero en este caso, la Biblia habla de cosas que a la gente los podía mantener con vida: oveja, buey, asno, la comida. Y yo quiero traerle ahora a estos días, si uno mira la tele, ciertamente nuestros noticieros no están diciendo toda la verdad. La gente se está dando cuenta. Yo no quiero llamar a esto a ninguna revolución, sino que todos nos damos cuenta de lo que se nos está diciendo la verdad y lo que se nos está mintiendo o lo que se nos está ocultando. Y usted puede compartirlo con quien quiera estas palabras, porque son ciertas, son reales, con respecto a esta pandemia también. Y lo que yo quiero dejar en claro es esto: que Dios nunca nos va a dejar, aunque nos ataquen y nos digan lo que sea. Dios ha dicho que va a estar hasta el último segundo de nuestras vidas. Yo le estaba comentando de estas cosas que sucedían en ese entonces, y les sucedía estas cosas al pueblo de Dios, al pueblo que había salido de Egipto con muchas riquezas y con muchos grandes prodigios, o en ese entonces estaban siendo vencidos por sus enemigos. Con esto quiero decirle muchas cosas, ¿no? El tiempo es de Dios, la vida es de Dios, lo que tenemos es de Dios, nuestros hijos, esposa, esposo, todo es de Dios. El tema es cómo lo cuidamos o dónde dejamos a la familia, en qué ponemos nuestra confianza con respecto a la familia, a los hijos. Y dice la Biblia que venía el enemigo y arrasaba con la tierra, como sucede hoy en estos días. Yo le estaba haciendo un ejemplo del robo de la moto. Estamos viendo cómo
nuestro enemigo, el diablo, porque esta enfermedad, que es un resfrío modificado, está arrasando con el mundo entero. Esto es global, salvo algunas partes de nuestro querido globo terráqueo, que nadie se enferma y nadie muere por esta enfermedad. Y ha visto, ya nadie muere de resfrío, de algún infarto, nadie muere más en accidentes, todos mueren de COVID-19, así que es muy raro todas estas cosas que estamos viendo en estos días. Y esta enfermedad que hoy en día estamos enfrentando como pandemia mundial está arrasando con muchos lugares del mundo. Y hay gente que ha gastado mucho dinero, ha comprado cantidad impresionante de mercadería y se ha ido a vivir de lo que puede o como puede, pensando que esto tiene para rato. Sí, la verdad tiene para rato. ¿Quién lo dice? Yo no lo digo, porque hasta el día de hoy, de lo que se está diciendo, nadie tiene a ciencia cierta la cura para lo que estamos viviendo, a un resfrío que nos provoca supuesta muerte. Bueno, vamos a plantearnos desde la otra perspectiva. Dios te quiere sacar el miedo. Y con esto no quiere decir que no tomes las recomendaciones, te pongas el barbijo, te limpies la mano con alcohol, mantengas la distancia, porque nuestras autoridades nos dicen que hagamos de esta manera. Dios tiene el control de nuestra vida si nosotros dejamos. El pueblo de Israel había salido de un lugar de esclavitud y se había establecido en un lugar de la promesa. Había salido con mucha riqueza a un lugar que se le había prometido muchísimos años. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios le dio la espalda, como hoy en día vemos como la Argentina, nuestra Argentina, le dio la espalda a Dios. Y permítame decirle cómo la Argentina le dio la espalda a Dios. Hablamos de aborto, hablamos de nuestros jueces que aprueban la pedofilia, y podemos mencionar muchas cosas que se hicieron todo este tiempo en contra de Dios. No se hizo en contra también se hizo en contra de la humanidad, porque lo que hoy en día se está haciendo es burlar lo que uno cree y dice: no, yo creo en Dios, y entonces porque uno cree en Dios, la gente cree que uno es tonto, uno es menos. Pero les aviso, nosotros los tontos y los menos estamos creyendo en la provisión de Dios, y que tarde o temprano Dios va a volver por su iglesia, por mí y por usted que ha tenido un corazón arrepentido, y esperamos en la promesa de Dios que Él ha de volver. Amén. Decimos: el Señor viene, y lo decimos en palabra de Dios, porque Él, su palabra, no miente. La Biblia dice que el pueblo de Dios había dado la espalda a Dios, y entonces le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo. Y muchas veces cuando la persona deja de mirar a Dios, pone su mirada en otras cosas. Yo escuchaba a alguien decir: cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, salió con muchísima riqueza, muchísimo oro, pero la decisión estaba en el corazón del hombre y de la mujer, que si ese oro lo iba a utilizar para hacer un templo o lo iba a utilizar para hacer un ídolo. Y ahí radica el problema del hombre y de la mujer en estos días. La palabra de Dios dice que venían los enemigos al lugar donde Dios les había prometido, al lugar de la promesa, y los atemorizaba. Estaban en cueva, en lugares altos donde no se podía vivir, donde no había, donde hacía frío, donde no había agua. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo que había recibido la promesa, estaba padeciendo. No sé en qué situaciones estás hoy en tu día, en tu vida. Yo no sé la situación financiera, personal en que está sucediendo, que te está pasando en estos días, pero te aseguro que Dios está en control de todas las cosas. Si estamos pasando esta situación a nivel
a nivel provincia, a nivel nación, a nivel mundial, porque en algún momento usted y yo le hemos dado la espalda a Dios. Y dice la palabra de Dios, para que no nos quedemos con esta, no voy a decir acusación, sino por esta memoria, dice la palabra de Dios que Dios no va a rechazar un corazón dolido y humillado que se vuelva a Él. Y tenemos la promesa en la palabra de Dios que si hemos pecado, tenemos abogado con el Padre, que es Jesucristo. Mire, Dios se le aparece a un hombre, a Gedeón, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Mire, yo le voy a explicar algo. El lagar no era para sacudir el trigo, sino para pisar las uvas y hacer vino. El lagar nunca se hizo para sacudir el vino. El trigo se lo sacudía en el campo y se lo traía al molino y se lo molía. Nunca se sacudía el trigo en el lagar. Y con esto le quiero decir algo. El vino tiene mucha relación con el Espíritu Santo y el deseo de Dios con nuestras vidas. Cuando nos reunimos nosotros en la iglesia y nos ponemos a danzar, alguien dice: la gente está borracha. Y yo quiero decirle en esta tarde que cuando Dios toca nuestras vidas, tenemos el vino del Espíritu Santo en nuestro corazón y nos da gozo. Y ahora volvamos y lo volcamos a las Escrituras y vemos a un hombre que en vez de estar pisando las uvas para sentir gozo en su corazón, porque usted sabe que cuando alguien toma, se pone alegre, habla locura, habla macana, tiene gracia, y bueno, después otras cosas que no podemos mencionar que hace cuando uno está borracho, pero significaba mucho la pérdida del vino y el hecho de que alguien estuviera sacudiendo el trigo en un lugar que no era. Mire, ¿qué le quiero decir con esto? Yo no sé dónde has dejado o hemos dejado de hacer las cosas que nos causaban gozo, nos causaban alegría, y hoy en día estamos remando con nuestras fuerzas para solamente alimentar nuestro cuerpo. Gedeón, aparece el ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Y si nosotros miramos la otra parte de la historia, vemos cómo Gedeón con su fuerza venció a este pueblo. Pero yo quiero dejar en esta tarde algo precioso. Si estamos en el lugar donde Dios nos ha dicho que estemos, o Dios nos ha demandado estar, entonces es momento de preparar las uvas para que hagamos el vino del gozo de la salvación que Dios ha preparado para este tiempo. En vez de afligirnos por las cosas que se desvanecen en el cuerpo, la comida, la ropa, estemos preocupados por meter dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, al Espíritu Santo que nos causa gozo. Y por más que hoy en día no tengamos para comer o para vestirnos, demos gracias a Dios, porque la provisión de la salvación de nuestra alma, eso jamás puede quitarnos ninguna situación, ni el diablo. Amén, decimos a esta palabra. Y en esta tarde te quiero dejar algo precioso para que tomes en conciencia que en vez de estar preocupada por cosas o preocupada por cosas que solamente dan beneficio físico, preocúpate por tener un beneficio espiritual. De más estamos a decir que la situación de día de hoy capaz que no nos deja pensar más en otra cosa que lo que nos va a faltar mañana o que nuestros hijos nos van a pedir. Preocúpate o nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, y lo demás viene
y se añade. Así que yo quiero orar por tu vida en esta tarde y bendecirte en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por los amigos y oyentes que están escuchando y están viendo esta palabra. Señor, yo ruego que allí donde esté faltando el vino del gozo de la salvación, también puedas tú obrar a la distancia, así cubrir toda necesidad espiritual primeramente y después física. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos en la promesa de que tú vas a volver y queremos estar atentos, gozosos, fervientes en espíritu, como dice tu palabra, esperando el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y el día de mañana después de las 4:30, 5 de la tarde, ya vamos a estar saliendo al aire porque tenemos una medida de protocolar aquí en Monte Quemado también, así que vamos a estar respetando nuestras autoridades. Así que el Señor te bendiga y mañana me había olvidado de decirte, tenemos planeado hacer la Santa Cena en la iglesia, pero no se ha podido. Lo vamos a transmitir a través de una aplicación que se llama Meet también y a través del Facebook. Así que mañana vamos a poder estar conectados con más personas. Así que Dios te bendiga y te espero el día de mañana. Amén.